El tema espiritual del día de hoy es la ley de atracción. ¿Tú conoces algo de la ley de atracción, Caroline? Lo que tú piensas, tú lo atraes. Lo que tú piensas, tú lo atraes. Y lo que tú quieres, tú lo atraes. Pero ahora, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se ¿Cuál hace? es la Claro. técnica? Eso sí no Porque lo sé. podemos querer muchas cosas y no todo eso que queremos. Pero no todo llega. Entonces hemos ¿Por estado dónde fallando. pasa? Exactamente. ¿Por Entonces dónde hemos pasa eso? fallado en algo que no lo sabemos. Exactamente. Ahí vamos a tener aquí a nuestro experto, más que un gurú. Total. DJ JP. ¿Cómo está DJ JP? Muy bien. Muy bien, qué bueno, se qué bueno. escucha lindo. Sí. Mi voz. FM Estéreo. Ya, chicos, entonces para empezar, bueno, ¿ustedes han escuchado alguna vez de la ley de atracción? Claro, hay un libro que se llama El Secreto, Claro. que fue como, parece que el gran boom, el gran ícono del Vox Populi de la ley de atracción. Sí, de hecho, hace algunos años atrás, de hecho el 2006, este libro fue lanzado al público. Este libro fue escrito por Rhonda Byrne, ¿ya? Y es basado en la escuela de pensamientos y trabajo de William Walker. Entonces, este libro, el libro del secreto que se volvió tan popular, la gente lo empezó a leer. De hecho, bueno, yo lo leí, también vi la película. Así fue como yo empecé dentro de este mundo de la metafísica, por así Antes decirlo. de eso no sabías nada del tema. No acerca de la metafísica, no acerca de la ley de atracción en particular. Sí, obviamente ya tenía algunos conocimientos en ese entonces, estamos hablando hace como 10 años atrás. En ese entonces yo ya estaba haciendo Reiki, ya estaba haciendo algunas cosas, ya había leído libros de Laura y cosas por el estilo. Ya te habías iniciado. Claro, mundo. en algunos conocimientos, pero nunca en algo tan heavy que te cambie la vida como es la ley de atracción, ¿ya? Ahora, obviamente todas las experiencias son diferentes y en ese sentido hay que ver desde el punto de vista desde cada uno de nosotros. Entonces, yo les voy a contar mi experiencia, que yo la he ido viviendo junto con mi señora Pamela, para los que la conocen. Besitos a Pamela, Sí, la besitos. A ver si es que nos está escuchando, besitos también. Y bueno, nosotros la hemos ido viviendo y hemos ido experimentando acerca de esta ley de atracción, que en realidad yo puedo decir en mi experiencia que funciona en un 100%. Funciona, garantizado en un 100%. Garantizado en un 100%. Ahora sí hay que entender qué es lo que uno está atrayendo. Porque la ley de atracción te dice que tú puedes atraer cosas buenas a tu vida, pero también tú puedes atraer cosas malas. Siempre y cuando lo que tú te estés enfocando sea lo correcto, eso es lo que tú vas a estar atrayendo. Entonces, si tú estás viviendo una realidad que no te gusta, básicamente la ley de atracción te está diciendo que eso es lo que tú estás creando. Eso, justamente, disculpa que te interrumpa, pero todo lo que te llega, de alguna manera, tú lo quisiste, aunque tú no estés consciente de eso. Exactamente, tú lo atrajiste a tu vida. Yo lo traje a mi Lo vida. bueno y lo malo se atrae. Lo bueno y lo malo, toda tu realidad la has creado tú. Y ahí vamos a entrar un poco más en detalle porque si bien es cierto, el secreto, que habla solamente de la ley de atracción, es una de las 7 leyes que estipula también la metafísica, que se basan en el libro del Kybalión, que es un conocimiento mucho más antiguo que viene desde el Egipto y bueno, mucho más allá incluso. Entonces, les voy a leer un poco de historia para que podamos entender desde dónde viene todo esto. Entonces, la ley de atracción, aquí hay una definición. Dice, el secreto postula que la ley de atracción es una ley natural que determina el orden completo del universo y de nuestras vidas personales a través del proceso de cómo atraer. La autora afirma que a medida que pensamos y sentimos una frecuencia correspondiente se envía al universo que nos atrae de nuevo eventos y circunstancias en esa misma frecuencia. Por ejemplo, si una persona piensa enojado, se siente enojado, la autora afirma que dicha persona atraerá de nuevo eventos y circunstancias que hagan que se sienta más enojado. Por el contrario, si la persona piensa que se siente positiva, atraerá de vuelta acontecimientos y circunstancias positivas. Los proponentes afirman que los resultados deseables, con una mejor salud, riqueza y felicidad, pueden ser atraídos simplemente cambiando los pensamientos y sentimientos de uno. Por ejemplo, algunos proponentes
creen que usar el secreto puede curar el cáncer. Sin embargo, no hay ninguna justificación científica para tal afirmación. Esa es una definición que yo encontré, me parece que en Wikipedia. Ustedes la pueden leer desde ahí también. Es un poco un resumen de lo que habla el secreto, ¿ya? El secreto, como les decía yo hace un rato, se basa solamente en la ley de atracción. Y lo que estipula el secreto un poco es que tú tienes que estar siempre en una actitud positiva, nunca decir que no, siempre dar vuelta a las cosas en un lenguaje positivo para poder atraer lo que tú quieres. Lo cual está bien, pero es muy, muy limitado. Entonces, yo no les aconsejaría que partieran con el secreto a las personas que nunca lo han escuchado ni han hablado o no saben de la metafísica. Quizás darle una leída es bueno para entender un poco más básicamente de qué se trata esto. Pero si ustedes quieren profundizar y realmente llegar a los resultados óptimos que una persona desearía para su vida, yo lo que les recomendaría en este caso es leer la metafísica. Ok, sería el primer paso. Claro. Para Porque poder también entender. Claro, el primer paso que yo hice en este caso, yo le estoy comentando mi camino, yo partí con el libro del secreto, que de hecho ahí podemos ver algunas imágenes. Yo partí con el libro del secreto, pero después me fui adentrando mucho más en todo esto y cada vez que iba entrando iba aprendiendo más cosas. Dentro de lo que aprendí en este caso fue la metafísica de una autora muy conocida que se llama Connie Méndez. Y la Connie Méndez, ella escribió... venezolana, de hecho. Escribió 3 libros que se llaman Metafísica 4 en 1. Que lo raro es que se llame 4 en 1, pero son 3 libros. ¿Ya? Sí, 4 en 1. Así, ahí están, de hecho, se pueden ver. Metafísica 4 en 1 y son 3 libritos. Son 3 libritos de bolsillo. Son libros muy chicos. Ya. Pero la autora estipula que estos libros son libros para leer y releer. Okay. Tantas veces sea necesario para que tú puedas entender lo que estás leyendo. ¿Y a qué me refiero con esto? No se trata de que uno sea tonto y no pueda entender lo que lee, que no tenga comprensión lectora. Se trata de que estos libros cambian muchos paradigmas que uno tiene en tu vida. En tu chip. Claro. Y es como, de cierta manera, a ti te programaron cuando tú eras pequeño, cuando estaba tu papá, tu mamá, que ellos no tenían esta información, por ende ellos te enseñaron de la forma que todos aprendieron en realidad, con los conocimientos básicos que le entregaron sus papás, que nosotros éramos personas limitadas, que no podemos, que no siempre uno puede tener lo que uno quiere, y es típica esa frase, tú no puedes tener todo lo que quieres, que uno le dice a los hijos, o que los papás nos dijeron cuando, no sé, nosotros pedíamos un regalo, algo caro. No siempre puedes tener lo que quieres. En realidad, bueno, esto estipula lo contrario, que sí podemos obtener lo que nosotros queremos. Entonces, para hablar un poco más de la metafísica, el concepto metafísica es meta y física más allá de la fisis o el mundo físico o material de la naturaleza. Es una ciencia práctica en la vida diaria para ser felices. No se trata de ninguna organización religiosa, ya que no hay ninguna infraestructura detrás, pero lo que sí intenta es que nos reencontremos con nuestro Dios interior. ¿Ya? Claro. Ahora, esta última frase es muy importante y la vamos a desarrollar, pero más adelante. Encontrarse con su Dios interior. Con tu Dios interior. No nos olvidemos de eso. Encuéntrate con tu Dios interior. Exactamente. Hemos nacido con el libre albedrío, derecho individual a escoger, pensar positiva o negativamente. Somos creadores y manifestamos aquellos que escogemos pensar. Somos creadores porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cada uno creamos nuestra propia manifestación. ¿Ya? En realidad una persona no es Dios, para que quede claro. De la misma forma que una gota de agua no hace el mar o el océano. Pero una gota de agua contiene todo lo que forma y contiene el mar de forma infinitesimal. Infinitesimal. Sí. Mira. Ahora, ¿qué significa esto? Efectivamente nosotros no somos Dios, como nosotros tenemos este concepto de Dios, pero somos parte de Él. Y al ser parte de Él también tenemos todas las características que tiene Él.
Entonces, la historia un poco de esto cuenta que en el 1800 aparecen las primeras corrientes de nuevo pensamiento en Estados Unidos y Gran Bretaña. Phineas Kinsey y Emmett Fox. Este fue un médico que defendía que las personas se pueden curar con la fuerza del pensamiento o generarse por el pensamiento. Esto se basó en las creencias cuáqueras para llegar a la teoría de la metafísica. Ahora, los cuáqueros eran una sociedad religiosa de los amigos, básicamente ese es el nombre, generalmente conocida como los cuáqueros o amigos. Es una comunidad religiosa disidente fundada en Inglaterra por George Fox. La sociedad teosófica de Madame Blavatsky sintetizó el saber oculto de la India trayéndolo al occidente. Después, Max Hendel fundó la Orden Rosacruz y conectó con el maestro Saint Germain. Luego, en 1930, Saint Germain aparece de nuevo y contacta con el maestro Ray Soul en el monte Shasta, un monte mágico de los Estados Unidos. De aquí surgen los libros Libro de Oro y Discurso del Yo Soy, y Misterios Desvelados con el Yo Soy, la mágica presencia. Y en 1946 en Sudamérica aparece un personaje llamado Connie Méndez que funda el movimiento de la metafísica cristiana con lenguaje muy sencillo y escribe Metafísica 4 en 1. Ahora, lenguaje muy sencillo, Connie Méndez tiene una forma muy particular de enseñarte la metafísica. La metafísica no es algo que te entre, por así decirlo, de plano en tu cabeza, porque te cambia, como te decía, muchos paradigmas que nosotros tenemos. Patrones que ya marcados de generación en generación. Exactamente. Entonces, Connie Méndez lo que dice es palabras de centavitos. Entonces, ella te va enseñando cosas, pero muy, muy levemente, con algunas ideas, y te propone que tú empieces a trabajar en esto, pero de la manera más simple posible. O sea, nosotros literalmente podemos pedir un auto con la ley de atracción. En mi caso, me sucedió. Pero también, si tú partes con esto y empiezas a concentrarte en un auto, lo más probable es que no lo vas a conseguir. Porque primero que todo tienes que quebrar todos los paradigmas que tú tienes en tu mente, pensando que efectivamente lo que estás haciendo funciona. Yo tuve que pasar años de mi vida haciendo diferentes pruebas para poder darle a conocer a mi mente inconsciente y consciente de que esto que yo estaba haciendo efectivamente funcionaba. Y una vez que yo ya estuve el 100% convencido de que esto funcionara, ya mi cuerpo, mi mente inconsciente no lo rechazaba. Que ahí en otra oportunidad podemos hablar un poco con Felipe Caravante acerca de las oraciones científicas, que hay un científico que generó estas oraciones para poder traspasar o bypassear, saltarse el inconsciente, porque el inconsciente te bloquea también. Tú puedes decir, oye, yo quiero esto y lo quiero de esta forma, pero el inconsciente te dice, sí, pues seguro lo vaya a tener. Es como ese sentimiento que uno tiene adentro, ¿cachai? Que te dicen así como, ya, voy a comprarme este cartón del loto y me lo voy a ganar. Y por dentro tú estás ahí, sí, espérate 100 años que lo vaya a ganar, ¿cachai? Es como ese sentimiento, es tu inconsciente que básicamente te está siempre jodiendo la pita, como se dice, ¿ya? Entonces, según Connie Méndez, la oración es el pensamiento más puro y más alto, una vibración de luz, de tal forma que polariza la mente hacia el grado más positivo, que transforma en perfecto y bello todo lo oscuro que nos rodea. De la misma forma que la luz ilumina las tinieblas. Dios ha creado 7 leyes o principios que siempre funcionan y lo hacen en todo, de tal forma que todo se manifiesta en armonía. Cuando pensamos mucho en algo, hacemos una especie de meditación. Lo que se medita se graba en el subconsciente y se queda allí. Y se convierte en un reflejo que reaccionará de la misma forma en que lo grabamos. Lo que yo pienso se manifiesta. Cuando pienso correctamente y con la ley, todo lo bueno que Dios quiere para mí se manifiesta. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que nosotros, en lo que sea que nos concentremos, si nos concentramos en algo positivo o en algo negativo, eso se va a manifestar en nuestra vida. Y hay 7 leyes que corresponden a los principios que escribió Hermes Trismegisto,
y los principios herméticos del Kybalión. Para comprender las leyes metafísicas hay que entender que hay 7 leyes. Estas 7 leyes las voy a enumerar, sin embargo no voy a entrar en detalle en ellas porque son muy largas. Está la primera, la ley del mentalismo. La segunda, la ley de correspondencia. La tercera, la ley de vibración, que vendría siendo derivada desde ahí la ley de atracción. La ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de la causa y efecto y la ley de la generación. ¿Ya? Todo lo que se nos manifieste, todo lo que nos ocurra, algo que no nos gusta, por ejemplo, o cuando nosotros causemos algún mal hacia otros o hacia nosotros mismos, eso es contrario a la armonía perfecta. Y ocurre porque tenemos creencias falsas y erróneas. Por ejemplo, las lanzamos hacia afuera y se manifiestan en el exterior, en el mundo de las apariencias. Eso no tiene nada que ver con nuestro yo superior, ya que este es perfecto. Por eso debemos borrar esas falsas creencias y sustituirlas por creencias correctas, por la verdad de nuestro subconsciente, de tal forma que se configuren en nuestro subconsciente las condiciones y las circunstancias que deseamos, positivas, correctas, felices, buenas. Se establecerá así la ley suprema de la armonía perfecta y poco a poco iremos eliminando los sucesos negativos de nuestra vida. Tenemos un mensaje de Marcela Pinochet. Nos dice, ¿tiene que ver con la energía mental física? Cuando era adolescente, hasta los 30 años, lo que pensaba lo tenía. Hoy mi energía física está un poco baja. Pienso muy positivo y cuesta harto para que salga bien. Sí, efectivamente tiene que ver con eso, Marcela. Y si no se está manifestando en este caso, es porque internamente en su subconsciente hay un pensamiento que lo está bloqueando. Y eso es algo que es un trabajo, por eso este es un trabajo que es de uno mismo. La información está. El problema está en que es un trabajo arduo. No todas las personas están dispuestas a generar este trabajo durante los años, porque no dura poco tiempo, porque tú te tienes que desprogramar. Claro. Lo que acabamos de leer acá es básicamente lo que en la metafísica se le llama una cristalización. Y voy a poner un ejemplo. Acá en Chile se da mucho que te dicen, oye, no andes a pies descalzos porque te vas a enfermar. Generalmente por el frío que está en el suelo. Eso lo tienen nuestros papás, lo van a tener nuestros hijos probablemente, lo tenemos nosotros y está grabado en nuestro subconsciente a fuego. Entonces, si yo te dijera eso, para ti es prácticamente una ley. Porque tu papá lo creyó, porque otros lo creyeron. Decretado. Está decretado, está creado. Como lo que acabamos de hablar. Cuando dice, cuidado, te vaya a caer, y te caí, ¿viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te iba a caer? Po? Claro. No me hiciste caso, te caíste. Claro. En el caso, por ejemplo, de andar a pies descalzos, efectivamente, tú, por ejemplo, andas a pies descalzos y te acuerdas. ¿Y tu subconsciente qué es lo que dice? Mi papá me dijo que me iba a enfermar. Y te enfermas. Y te enfermas. Sí. Porque siempre yo le explico esto a la gente de manera un poco lúdica para que lo entiendan, pero yo les digo, a ver, ¿tú crees que el bicho, el virus está ahí afuera, está aquí esperando así, como un sniper, así como un francotirador en la esquina de la pieza, esperando que tú te saques los zapatos para que ande a pies descalzos? Y en ese momento dice, oh, se sacó los zapatos, ahora lo voy a atacar. Sí, imposible. No es así. Esa enfermedad nació en nosotros, tal cual. Pero desde nosotros. Las enfermedades no existen en el exterior de nosotros, existen todas en el interior de nosotros. Sí, tal cual. Y en el momento que nosotros creemos en ellas y las llamamos, nuestro cuerpo es tan especial que las crea. Y las crea en potencia, claro, en vigor, en fortaleza, en todo lo que uno quiere. Por eso muchas veces las personas dicen, hoy como que me voy a enfermar. Y después se enferma, lo mismo que decíamos. Sí, viste, yo te dije que me iba a enfermar. Claro. Pasa eso. Esa energía que uno tiene atrae, pues, como tú dices, bueno o malo, y los pensamientos
Exactamente. Y en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta, estas son cosas que yo he ido descubriendo con el tiempo, gracias también a mi señora esposa Pamela, porque nosotros hemos ido dándonos cuenta de muchas cosas. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que el cerebro o nuestro inconsciente no tiene humor. Y él no sabe descifrar entre lo que es una broma o lo que tú estás diciendo de verdad, en serio. No lo identifica. Nuestro subconsciente, en el momento que tú le das una orden, actúa. Lo hace. Wow. Y si nosotros nos vamos hacia otro experimento del doctor Emoto, el doctor Emoto hace un experimento donde él coloca agua en vasos y les dice palabras, por ejemplo, amor o maldad. Y después, cuando la revisa a nivel microscópico, se da cuenta de que se crean unos perfectas formas geométricas en el que dice amor. Claro. Y en el otro se crean cosas que no tienen ninguna forma. Entonces él empieza a estipular de que efectivamente el hablar, que es también una vibración, genera cambios a nivel molecular. Y nosotros somos aproximadamente 70% de agua. Entonces, cada cosa que nosotros decimos de nosotros mismos, nosotros lo estamos creando, no solamente porque lo estamos atrayendo, sino porque también estamos cambiándonos molecularmente. O sea, en el momento que yo digo, no, yo soy súper malo para matemática, ¿adivina qué? Eres malo para matemática. Sí, total. Si tú dices, no, es que yo no le pego nada a la cocina, efectivamente va a ser así. Se te quema el agua. Sí, claro, se te quema. Sí. Exactamente. Tal cual. Y en el momento que tú continúes con este pensamiento, va a continuar siendo tu realidad, porque le estás poniendo el énfasis, el foco en eso. Lo sigues manteniendo, lo sigues creando en esta realidad. Entonces, las cristalizaciones, en este caso, vamos a dar un par de ejercicios que ustedes pueden hacer. Ah, buenísimo, buenísimo. Cuando ustedes se encuentren con una cristalización, ya definimos lo que era una cristalización, un pensamiento que está arraigado en nuestra mente, que nosotros lo tenemos desde chico, nuestro inconsciente, desde chiquillillo, como dice Alexi. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estos pensamientos, nosotros sí los podemos atacar y los podemos sacar. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay un proceso que es, primero que todo, enfrentarte a ese pensamiento negativo y negarlo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que les decía adelante con el libro del secreto? El libro del secreto te dice, ojalá nunca decir no. Ya, nunca decir no. Claro. En el libro del secreto. En el libro del secreto. Pero en la metafísica te dicen que no es malo decir que no. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si hay una cristalización o un pensamiento que yo tengo arraigado en mi mente, yo primero lo que tengo que decir es decir, no, eso no es para mí. Ya. Ponerle el alto a tiempo, no. El alto a tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa constantemente, y esto es todos los días, no es algo que tú lo vayas haciendo solamente un día y listo. Lo ideal es que tú lo hagas todos los días, porque te tienes que hacer consciente de lo que tú estás pensando, porque eso que piensas lo atraes. Te tienes que hacer consciente de lo que tú estás diciendo, porque incluso si lo dices en broma, lo estás creando. Y esa es la realidad que tú tienes en estos momentos en tu vida. Te guste o no te guste, es la realidad que tú creaste. De todas maneras. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que cuando nosotros comenzamos a hacer el programa, cuando llegamos en la mañana, llegamos tranquilitos, saludándonos muy cordialmente, como corresponde, pero una vez que empezamos a hablar por los micrófonos, que empezamos a transmitir la buena onda, empezamos a transmitir la energía, claramente nuestro estado de ánimo cambia, nuestro estado de ánimo comienza a irse más arriba. Sí, se eleva. Empezamos a elevarnos y así pasas todo el día. Y eso es real, o sea, la vibración, las cosas que tú vas diciendo te van provocando, porque si nosotros nos instalamos acá y habláramos de cosas mala onda, de cosas que son oscuras, seguramente terminaríamos así por el suelo, aquí hablando en el micrófono. Claro, con pero al contrario. Y un ambiente negro, pasaríamos todo el día en situaciones y conflictos tras conflictos. Pero al contrario, y lo vemos aquí en la realidad, en la práctica, de que cuando comenzamos a hacer el programa, empezamos a hablar, empezamos a tirar buena energía, empezamos a hablar de cosas positivas, de darle ánimo y de cosas que tengan que ver con el amor, claramente nuestra química, nuestras moléculas comienzan a transformarse, y también a nosotros mismos nos empezamos a autoestimular. Claro.
Y eso es nos real. empiezan a llegar cosas La autoestimulación. más positivas y más bonitas. A Claro. mí me ha pasado. Claro, la gente también empieza a participar, Sí, empieza como a total. llegar mensajes y como que se empieza a generar una cadena que empieza a hacerse realmente concreto el hecho de pensar positivo, de estar con una Claro. buena onda, con una buena actitud. Sí, atraes todo. Entonces lo eso se bonito. atrae, eso se provoca y claramente uno la siente, uno se da cuenta de eso. Es como una inyección que nos ponemos nosotros mismos. Todos los días. Como decía el Coco Legrand, como un petardo que me pongo en el... Bueno, entonces continuemos. Entonces cuando hay una cristalización, nosotros lo primero que tenemos que hacer es negarla. Ok. ¿Ya? Entonces, generalmente, todos los días, cuando tú hablas con personas, te están diciendo cosas. Por ejemplo, hoy me enfermé, o estoy enfermo, o me pasó esto otro. Y muchas veces nosotros somos como esponja y estamos atrayendo eso a nuestras vidas porque decimos, chuta, ojalá a mí no me pase. Pero me estoy concentrando en la parte negativa, Claro. no en la positiva. No en lo que nosotros queremos, sino en lo que no queremos. Por ende, como el inconsciente no es capaz de descifrar si es que lo queremos o no lo queremos, él simplemente se concentra en el hecho, en las cosas que tú te estás concentrando. Claro. Si es negativo, va a ser negativo. Si es positivo, va a ser positivo. Entonces, por eso te dicen, siempre habla las cosas desde una manera positiva, para concentrarte siempre en lo positivo. Por ende, si a mí me cuesta mucho hacer algo, yo no voy a decir, esto es muy difícil para mí, porque me estoy concentrando en lo difícil. Claro. Y siempre va a ser difícil. En cambio, si yo digo, esto no es tan fácil para mí, me estoy concentrando en lo positivo y cada vez va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces, una cristalización nosotros primero que todo la bloqueamos. Si alguien me está hablando de una enfermedad y yo digo, chuta, me puedo enfermar, y primero al tiro mi mente piensa en eso porque está programada para pensar en eso. Mi mente piensa, chuta, me voy a enfermar y si estoy cerca de esta persona quizás me lo va a contagiar. Eso es lo que piensa mi mente. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo digo, no, Eso no es para mí. eso no es para mí. Lo rechazo de inmediatamente. Pero en el momento que tú lo rechazas, no es solamente rechazarlo, sino que tú también tienes que llenar eso, porque es como sacar algo de tu inconsciente, Claro. pero te queda un hoyito. Hay que rellenar entonces. Hay eso. que rellenar ese hoyito. Entonces, cada vez que después tú vuelvas a activar ese pensamiento, te va a suceder con lo que tú rellenaste ese hoyito. Entonces, yo tengo una lista de palabras que yo la elegí para mí, ¿Ya? que la uso hace mucho tiempo, y que cada uno de ustedes debería generarse su propia lista. Al principio Ok. yo la anoté, Ok. porque me era más fácil de recordarlo. Hoy en día me la sé, obviamente de memoria, de tantas veces que la he repetido. Y esto uno lo hace de forma callada, para uno mismo. No es necesario que uno esté diciendo esto, ¿ya? No es necesario vocalizarlo. Verbalizarlo, Verbalizarlo, ya. no, porque el En tu pensamiento... interior. Pensarlo, Claro. sentirlo. O sea, si tú lo dices incluso, si tú lo piensas, lo sientes, si lo dices es más potente. Ok. Si tú solamente lo sientes y lo piensas, también es potente, pero menos. Ok. Ahora, si tú solamente lo dices, pero no lo sientes, tampoco va a suceder. Claro. ¿Ya? Entonces, esta es una armonía de todo, del pensar, del sentir y del decir. Lindo. Entonces, en el momento que me pasa esto a mí, yo digo, no, eso no es para mí. Y lo relleno con algo que yo quiero. Para mí es armonía, amor, bienestar, salud, dinero. Y todas las palabras que a ustedes se les puedan ocurrir para ustedes. Claro. Eso te iba a preguntar cuando tú hablaste de incluso podemos querer atraer un auto. ¿Sí? No hay atracciones que sean negativas, por muy materiales que sean. Hay atracciones que... Podemos hablar de felicidad, quiero atraer la felicidad, el O si ya bienestar. tienes 10 autos, el 11º auto. Ya Claro. como que, conchale, deja un auto para los demás. Claro. Claro, es que si tienes de auto, dudo que necesites la ley de atracción para comprarte uno más. Sí, claro. Por Pero- eso te digo, o sea, pero finalmente no hay una como... Un límite. O como que digamos, No. o sea, se pueden atraer cosas buenas como felicidad, bienestar, salud, alegría, amor. O se puede atraer así como, quiero traer un LED de 55 pulgadas. Lo puedes atraer sin O sea, ningún problema. No es malo atraer No. cosas materiales también. No. ¿Qué Ahora te tienes hace que falta entender, o como qué te dijo, gusta? como dijo Philip el otro día que estuvo acá, que lo encontré maravilloso, eres tú el que se va a tener que hacer cargo de todas esas cosas después. Si tú te quieres llevar, te doy completo, Sí. claro, llévatelo, pero tú te vas a tener que hacer cargo de todo ese peso.
Ujú. Esto es un poco lo mismo, porque tú tienes que entender de que lo que tú estás pidiendo es lo que tú necesitas. Y el universo actúa de esa forma, por así decirlo. Si tú lo necesitas y lo estás pidiendo en armonía con todo el mundo, eso va a suceder. La metafísica incluso estipula que, por ejemplo, si hay una manzana y hay dos personas que quieren una manzana, ¿qué es lo que sucedería en ese caso? ¿Se parte la manzana? Yo creo. Si hay una para dos, yo la partiría. Claro, pero esa es nuestra forma de pensar en pobreza, porque ustedes están pensando en dividir algo que es entero. Sí. Claro. Pero para que le llegue a las dos personas Exactamente. que desean lo mismo, Claro, pero el universo, te va a dar la otra manzana exactamente, de otra manera, en otro momento. no necesaria en otro momento, puede ser en el mismo momento, porque recuerda que el universo fue creado con un chasquido. Claro. Entonces, imagínate el poder que tiene Dios para poder crear un universo completo. No va a tener tiempo o energía para poder crear una manzana para otra persona que también la quiere. Sí. Y las cosas suceden así. Y yo te pongo un ejemplo. En una oportunidad yo estaba buscando trabajo y yo recién estaba partiendo con la metafísica. Entonces yo dije, yo quiero un trabajo de esta forma. Y me puse a pensar en qué trabajo yo quería, de qué forma yo quería trabajar. Entonces yo dije, quiero tener tiempo disponible, quiero poder hablar en inglés, quiero poder viajar, quiero poder quedarme en la casa y trabajar desde la casa. Entonces, quiero todas esas cosas para mí. Y voy a un lugar donde me dicen, chuta, ¿sabes qué? Tú estás ahí perfecto para haber trabajado en esta empresa, que se llama Experian, pero ya coparon tenían un cupo, pero ya está listo. Y yo dije, chuta. ¿Y cómo era la empresa? Y me la explicaron. Y era efectivamente todo lo que yo quería. Y yo dije, chuta, me la perdí. Qué lata. La cuestión es que me fui para la casa después y yo dije, no, si yo la quiero, va a ser mía. Y empecé a concentrarme. Créeme, no fue fácil, porque generalmente yo me empiezo a concentrar en esto y vienen todos los miedos, todos los temores de que irá a resultar esta cuestión, no irá a resultar, más encima estáis sin pega, tenéis que pagar cuentas y cosas por el estilo, pero ahí tú, junto a mi señora Pamela, nos mantuvimos pensando en esto y Experian me contactó directamente. Wow. Me hicieron las entrevistas, que duró harto rato el proceso, y en el momento que fue necesario, me dijeron que estaba aprobado para el cargo. Maravilloso. Y ahí me llegó ese trabajo que yo duré aproximadamente 3 años y medio ahí. Me llevaron a una oportunidad a Inglaterra. Trabajaba la mayoría de los días desde mi casa. Mi jefe estaba en Inglaterra, hablaba inglés todos los días. Maravilloso. Y hacía el trabajo que yo quería, muy relajadamente. Y incluso me pasó otra cosa, porque yo me estaba concentrando en ese momento y yo decía, pucha, yo quiero que me paguen X cantidad de plata en este trabajo. Y todos los días me concentraba en que el trabajo fuera así, de esta forma y todo, y me concentraba en esa cantidad de plata. Pero hubo un momento en que yo dije, no, me estoy limitando. ¿Por qué me tengo que limitar a la cantidad de plata que yo crea que es suficiente? Y lo cambié. Entonces, ¿qué dije? Voy a concentrarme en que me van a pagar más de lo que yo quiero y me voy a sorprender. Entonces cada vez que pensaba en eso yo decía, oh, me van a pagar más, ¿cachai? Y llegó el momento cuando me dijeron, ya estamos listos y la cuestión, y me pasaron la carta de propuesta. Ok. Y efectivamente eran como 300.000 pesos más de lo que yo estaba pidiendo. Bueno. Entonces ahí yo dije, no me tengo que poner límites. Y no nos tenemos que poner límites, porque nuestro poder, desde crear una manzana, o desde pedir un auto, desde pedir un empleo, es sin límites. Nosotros no tenemos límites. ¿Para qué vamos a pedir un grano de arena si queremos una playa? Pidan la playa completa. Wow, eso nos saca Bravo. totalmente todos nuestros paradigmas, como que siempre queremos lo justito para no molestar a nadie más. Sí, exacto. Pero adivina por qué es eso, Jimmy. Porque a ti te quieren aplacar. Porque hay personas que les conviene que tú estés dentro de un sistema de educación que no te muestra en esto. Que tú no sepas que tienes el poder de pedir lo que tú quieres para tu vida. Sino que es como aceptar las migajas que te Sí, puedan claro. dar. Total. Porque generalmente, y lamentablemente aquí, yo fui una persona que trabajó muchos años en la religión católica y la respeto mucho. Conozco personas maravillosas que han trabajado su vida entera en la religión católica.
Y no solamente la católica, yo he estado con los mormones, he estado con los testigos de Jehová, he estado con los budistas, he estado con un montón de religiones porque siempre anduve buscando. Pero todas las religiones lo que hacen es minimizar tu poder. Y en esto vamos a entrar un poco más en detalle de lo que yo les iba a comentar hace un rato, que nosotros somos Dios. Eso lo dijimos hace un ratito, Sí, ¿cierto? Conéctate con tu Dios interior. Con tu Dios interior, exactamente. En el budismo tampoco te dice sigue a este Dios, sino que dice consigue tu propia iluminación. Y lo que nosotros debemos hacer es entender de que así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, nosotros también somos creadores, porque creas tu propia vida. Tú esta vida que estás viviendo, de esta forma que la estás viviendo, con estos pros, con estos contras, con la felicidad, con la tristeza, con los problemas, con las cosas buenas, todo lo has creado tú. Todo. Y lo difícil de entender esto es empezar, no echarle la culpa al resto, porque es muy fácil echarle la culpa al resto. Es muy fácil decir a las personas, no, es que sabéis que este trabajo no era para mí por esta razón. Pero ¿qué es lo que hiciste tú? Entonces por eso, por ejemplo, el tarot terapéutico 8 lo que hace es devolverte el poder a ti. ¿Y por qué digo devolverte el poder? Porque también podría decir devolverte la culpa. Claro. Pero en realidad es el poder, porque tú puedes modificar y tú puedes cambiar eso. En el momento que tú decides tomar una decisión de ir hacia otro lugar, tú lo cambias, tú lo modificas, porque lo estás atrayendo, porque estás vibrando en eso, porque estás utilizando el lenguaje correcto. Entonces, cada cosa que nos sucede en nuestra vida, si nosotros somos capaces de concentrarnos correctamente en eso, lo que estamos haciendo es que lo estamos atrayendo, porque estamos vibrando en esa sintonía y porque estamos creándolo de forma mental, desde el sentimiento y también desde lo que estamos hablando. Así es. Por ejemplo, si usted se quiere cambiar de departamento y está viendo un departamento pero no le sale todavía, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a esperar hasta que le digan que ya le salió el departamento para armar sus maletas o las va a armar antes? ¿Qué harías tú, Jimmy? Buscaría. Tenerlas listas, yo las tengo listas. ¿Tú las tendrías listas? Sí. Claro. Yo me movería armaría las maletas cuando ya me voy a cambiar. Eso es un pensamiento que tú no estás atrayendo lo que tú quieres. Sí, Claro. tienes Porque que adelantarte a todo. O sea, Claro, cuando vaya a cambiar este rato tenés que abrir las maletas y sacar las cosas de ahí. O sea, en ese sentido, cuando tú dices, si yo me voy a cambiar, tengo que hacer las maletas, más vale hacerlas ahora. Porque yo ya decreté Claro. de que eso Y sucedió. es una decisión que tomaste de mudarte. Entonces, Claro. recoge A mí todo. me pasa una cosa. Por ejemplo, muchas veces podemos decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué a mi mamá le pasó esta enfermedad? ¿Cachai? O ¿por qué, como a grupos familiares decían, ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Qué pasa en ese caso? Hay que verle el vaso medio lleno cuando uno está frente a alguna enfermedad, frente a alguna situación de cáncer o de diagnósticos que ya son cuando se ha desahuciado a las personas. Uno se hace, ¿qué podemos pensar en ese caso? ¿Que la persona que está sufriendo esa enfermedad atrajo esa enfermedad o que el entorno también fue parte de esa enfermedad o ¿cómo lo podemos tomar? Porque hay situaciones que son difíciles. Claro, o sea, yo me imagino la dificultad que puede tener para un papá viendo los casos de los niños de la Teletón, por ejemplo. Claro. Niños que nacen con malformaciones, que tienen problemas cognitivos, que tienen problemas así de inteligencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Es parte de la atracción que influyó en eso? Porque ellos quisieron un hijo sano, un hijo saludable. Claro. Ellos querían un hijo para correr, para jugar, para conversar. Claro, pero primero que todo tenemos que cambiar el vocabulario porque ese hijo es sano. Ya. Por eso te digo, hay que ver cómo las cosas desde otro prisma. Exactamente, porque eso es perfecto. De hecho, el cuerpo humano es tan perfecto que tú sabes que solamente cambiando un cromosoma de lugar, tú generas un síndrome de Down. Sí, po. El cuerpo humano es una máquina donde el alma reside. Es como literalmente que tú te subas a un auto y tú de repente te conviertas en un Mazda 3. Claro. Tú no eres un Mazda 3, tú eres Jimmy Cares, que está dentro de ese auto. Tú no eres el auto. En este caso, el auto corresponde también a lo que tú vienes a aprender a esta vida. Okay. Si tu auto necesita tener 3 ruedas y no 4, entonces el auto va a tener 3 ruedas y no 4. Y va a aprender a manejarlo. Por eso se dice que en el otro lado, las personas que están por reencarnar en esta vida, están haciendo filas innumerables, muy largas, para poder nacer.
con algún tipo de lo que nosotros le llamamos déficit. Claro. O discapacidad o malformación. Claro. ¿Por qué? Porque eso muchas veces a ti te obliga a vivir una vida con algo. Muchas veces el alma dice, yo voy a venir a aprender el amor incondicional, pero te fuiste para allá, para randear, después que te encontraste otra mina más, porque siempre te van a poner en, ciertas lecciones en la vida que tú vas a tener que ir aprendiendo. Pero tienes que ir tomando las decisiones. Si tú tomaste la decisión equivocada y en vez de concentrarte en esta persona que te estaba dando amor y que tú también la amabas y te pusiste a jugar en vez de eso, entonces claro, obviamente tú no aprendiste lo que venía a aprender, por ende tienes que volver, y cada vez que vuelvas a aprender lo mismo, si no lo aprendiste, va a ser más difícil esa vida y va a ser más complicado lo que te toque vivir. Entonces una persona, por ejemplo, que quiera vivir el amor incondicional puede perfectamente nacer con síndrome de Down, porque esa es una vida donde efectivamente va a tener que estar todo el tiempo apoyado por alguien más, sin separarse muchas veces. Y eso significa que ellos tampoco están concentrados en otras cosas, ni en los juguetes, ni en las cosas más mundanas, sino que ellos se concentran en las conexiones. Entonces dejan de lado muchas cosas que esta vida en un cuerpo, entre comillas, y entre hartas comillas, sano, claro, le puede quitar su punto de vista, su foco de atención. Entonces no pensemos de que eso es negativo. Eso es perfecto. Porque se podría pensar que es como el karma. De algo, este es un karma que tengo que pagar. Yo lo veo, y este es mi punto de vista, que no tiene que ver con la metafísica, pero este es mi punto de vista. Yo creo que eso es perfecto, porque te vienen a enseñar algo en particular. Tú viniste dentro de ese grupo familiar, si tú eres la mamá o el papá de esta persona, tú viniste a aprender algo que esta personita te venía a enseñar. Y esa persona viene a enseñarle a un montón de gente alrededor. Sí. Y también viene a aprender ellos. O sea, todo es perfecto en ese sentido. Yo entiendo que muchas personas digan, claro, yo lo llamé de esta forma. Sí, efectivamente, pero en esta vida, en este momento. Pero no necesariamente tú estás viendo la película completa de lo que tú venías a aprender en esta vida. Que eso ya es algo que nosotros lo dijimos desde antes, que está escrito desde antes, antes que nosotros reencarnáramos, nosotros decidimos cómo iba a ser. Y ya nos pusimos de acuerdo con esta alma que iba a nacer en algún momento con esta enfermedad para poder aprender todo esto. Hay lecciones de vida que son fundamentales, que son cruciales, que no se cambian, por así decirlo. Y hay otras que van sucediendo en el día a día que van dependiendo de tus decisiones. Y bueno, volviendo al tema de la metafísica, ya hablamos de las cristalizaciones, cómo se pueden deshacer de pensamientos que son negativos. Primero que todo los bloquean, no, eso no es para mí, y después lo llenan con una lista de palabras que ustedes quieran para ti. Si solamente quieres amor, para mí es amor. Si quieres amor y armonía, y así sucesivamente. No hay un número mágico para hacer esto, simplemente ustedes hacen lo que sientan que es correcto en ese sentido. Y para atraer, porque también tenemos que atraer lo que nosotros queremos. Entonces, la metafísica estipula de que tú tienes que decir, primero que todo, yo quiero. Declarando de que tú estás pidiéndole algo al universo. Yo quiero, por ejemplo, una casa. Eso podría ser una forma de pedirlo. Y luego nosotros terminamos con, en armonía con todo el mundo, para que no le quiten la casa a nadie, por así decirlo, y me la den a mí. De manera divina, para permitirle a la divinidad en este caso de que él también coloque ciertas características dentro de lo que tú estás pidiendo, que sean buenas obviamente. Y luego terminamos con lo más importante de todo, que es decir, gracias porque ya lo tengo. Gracias porque ya lo tengo. Claro. Agradecer. Sentir el ya tenerlo, claro, como anticipadamente. Claro, como les decía adelante, esta es tiene que ser una armonía entre pensamiento, sentimiento y también de lo que estamos nosotros expresando a través de lo hablado. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que quiero tener una casa, siento que quiero tener una casa, pero digo, todavía no tengo la plata para juntar la casa, o sea, para comprar la casa. Entonces estoy actuando desde que lo estoy creando, desde el pensamiento, lo estoy sintiendo, pero estoy diciendo que no tengo el dinero para poder hacerlo. La metafísica también te dice que tú no te tienes que concentrar en el cómo, sino en lo que tú quieres. Si yo me quiero comprar un auto, ¿qué pienso primero?
necesito plata. ¿Cuánto vale el auto? ¿Cuánto vale? Claro, porque esa es la forma que nosotros nos crearon. Sin embargo, tú tienes que concentrarte en tener el auto, no en cómo te va a llegar, porque el universo va a actuar de cierta manera en que va a hacer que el auto te llegue. Y ahí yo tengo, bueno, una de las cosas, bueno, en realidad todas las cosas que me han sucedido a mí con la metafísica, con la ley de atracción han sido maravillosas. Pero yo partí desde muy poco y es lo que yo les recomiendo. Partan desde, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que yo pedí con la metafísica? Fue que haya una caja disponible en el supermercado. Que no haya fila. Que no haya fila en la caja. Claro, fue justamente un fin de mes donde había un montón de gente. Entonces yo entro al supermercado y digo, chucha, voy a estar 1 hora haciendo la fila. Y yo justo me acordé de la metafísica y dije, no, pues si yo puedo pedir lo que yo quiero, entonces yo quiero que en el momento que yo ya esté listo para pagar, que se abra una caja y que yo pueda pasar rápido. Y justamente voy llegando, me pongo en una fila que era bastante larga y de repente al lado se abre una caja. Perfecto, pasé. No me acuerdo si de los primeros o de los segundos, pero pasé muy rápidamente. Y fue como, wow, ¿habrá sido coincidencia? Porque lo primero que uno tiende también es a dudar. Y después lo empecé a probar con otras cosas más. Y ya después me empecé a dar cuenta que empezaba a resultar esto. Entonces, por ejemplo, yo iba llegando al paradero de las micros y yo me imaginaba cómo llegaba la micro vacía y que todos nos subíamos. Porque también al principio yo hacía pruebas pensando de que a mí que solamente a mí me sucedía, pero me di cuenta que era mucho mejor cuando yo también pedía por el resto. Porque acuérdense que estamos en una co-creación, nosotros estamos co-creando con otras personas también. Uh-huh. Entonces, si nosotros pedimos solamente para nosotros, va a ser un poco difícil también que se dé. Hay que pedir para todos. Entonces, yo llegaba al paradero, era un paradero grande de micro ahí en Dorsal, ¿ya? Yendo hacia Ciudad Empresarial, temprano en la mañana. No era fácil. Y de repente yo llegaba y yo decía, no, aquí necesitamos 3 micros. Y empezaba, yo quiero que lleguen 3 micros vacías para que todas las personas que estemos en este paradero nos podamos subir y podamos llegar a nuestro trabajo a tiempo. En armonía con todo el mundo, de manera divina, gracias porque ya lo tengo. Y me empezaba a concentrar en eso y lo visualizaba en mi mente y lo sentía ahí toda esa sensación de cuando iban llegando las micros y de repente, ¡pum!, pasaban 2, 3, 5 minutos y llegaban las micros. Y después lo empecé a hacer desde antes. Cuando ya iba en el metro, antes de llegar a la estación, yo decía, me voy a tener que apurar. Y sentí esa necesidad de apurarme, ¿cachai? Esa cuestión de tener que correr para llegar a la micro, porque la micro ya estaba ahí, ¿cachai? Era esa cuestión. Entonces yo decía, voy a llegar y la micro ya va a estar ahí, entonces voy a tener que cruzar rápido para poder subirme. Entonces yo corría, iba corriendo la escalera y veía y ya habían llegado las micros, entonces yo tenía que correr ¿cómo se llama? Tenía que cruzar la calle rápido, me subía a la micro y me iba. Entonces empecé con cosas muy chicas y es lo que yo les recomiendo, no comiencen con cosas tan grandes. Pero también les tengo que contar que, por ejemplo, yo cuando estaba en Experian, yo quería comprarme un auto y estábamos juntando plata con la PAME para poder hacerlo. Pero tampoco nos alcanzaba como para comprar un auto tan grande, recién estábamos empezando, teníamos aproximadamente 25 años. Y no podíamos postular un auto quizás muy grande, muy costoso. Uh-huh. Pero a mí me encantaba un auto que es una Dodge Journey, una camioneta grande, que yo la veía pasar y yo decía, uy, que me encanta ese auto, me gusta ese auto. Yo le decía a la PAME, me decía, no, pero ¿cómo lo...? No, sí, a mí me gusta ese auto. Te pasaban cositas sí, cuando lo veías. A mí me gusta ese auto, yo quiero ese auto. Y me empecé a concentrar en ese auto, en que yo lo tenía, lo fui a ver. Porque todo esto también se basa en las acciones. Porque si tú quieres una casa y empiezas a pedir una casa pero te quedas sentado ahí o echado, tampoco va a suceder. Tenés que ir a ver casa. Si la casa te va a llegar, tenés que decidir cuál es la casa que tú quieres. O si tú quieres una casa en particular, tienes que hacer una lista. También. Claro, o si quieres un trabajo. Okay. O si quieres una pareja, también tú puedes decir, yo quiero que mi pareja sea de esta forma. Ahora, ojo con lo que están pidiendo, porque si yo, por ejemplo, pido una casa, puede ser que me llegue una casa, pero puede ser que me llegue una casa muy chica. Y ahí yo voy a decir, pucha, qué lata de la casa que me llegó. Claro, pues, pero ¿por qué no pediste lo que realmente tú querías? Y ahí también está en que tienen que tener mucho cuidado con lo que piden, porque también cuenta, me parece que la película o el libro, cuenta que en una oportunidad hubo una señora que pide X cantidad de plata, por ejemplo, 100,000 pesos, porque necesitaba para pagar algo. Yo quiero 100,000 pesos, perfecto. Pero no lo pidió en armonía con todo el mundo. ¿Qué sucedió? Que la hija se accidentó y el seguro cuando pagó 100,000 pesos.
Y ahí le llegaron los 100.000 pesos, Y ahí le pero llegaron los los tuvo 100.000 que pesos. ocupar para otra cosa. Claro. O sea, le llegó a través de ese problema. ¿Cachai? Claro. Entonces, la idea es que ustedes pidan lo que ustedes quieran, siempre en armonía con todo el mundo, porque aquí hay suficiente, el universo. Y ahí está el paradigma que quiero cambiar hoy día. La ley de atracción generalmente dice que el universo está dispuesto escuchándote para poder darte lo que tú quieres. Pero en realidad nuestro universo está dado por las cosas que nosotros mismos estamos creando, ¿cierto? Pero no es el universo el que tiene el poder. El universo es el lugar donde se manifiestan las cosas que nosotros estamos creando, pero a través de nuestro propio poder. Y es donde la iglesia nos está quitando el poder, donde nos dice, no, tú no puedes pedirle esto directamente a Dios, tienes que pasar por un santo, tienes que pasar por la Virgen María o por Jesús. Yo respeto mucho, como les decía, todas las creencias, pero debo decirles que el poder no está en el universo simplemente responde a lo que nosotros estamos atrayendo, a lo que nosotros estamos creando. Y lo que nosotros estamos creando viene desde nuestro sentir, desde nuestro pensar, desde nuestro hablar y desde nuestra accionar. Si quieren cambiar su vida, cámbienla desde ahí, porque el cambio interno es el importante. Por eso Felipe Caravante también muchas veces dice, la salida es hacia adentro. Nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida siempre y cuando nosotros seamos capaces de poner en orden nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hablar y nuestro actuar. Cualquiera de esas cosas que esté en contra simplemente son energías que van en contra de lo que estamos pidiendo, se va a demorar más o no va a suceder. Así que la invitación que yo le hago Buenísimo. es un poco a ser más consciente de lo que están diciendo, de lo que están pensando. Miren las cosas que no les gustan en su vida y vean por qué están sucediendo. Pidan cambiarlas siempre en armonía con todo el mundo y siempre en cosas positivas. Por eso también la Madre Teresa de Calcuta decía, a mí no me inviten a un grupo antiguerra, pero invítenme a todos los grupos pro paz. Claro. Que es básicamente decir lo mismo, pero concentrándote pero no en la negación, paz. no de la negación, sino Claro. No de la a favor negación. de la paz, no en contra de la guerra. Claro, entonces cuando las personas salen a marchar y dicen, no más AFP, ¿qué estamos creando? Más AFP. Y cuando las personas dicen, no más Transantiago, más Transantiago. Más Transantiago. No más fila, hay más fila. No salud mala. Entonces concentrémonos en las cosas que nosotros queremos, porque eso es lo que estamos creando. La ley de atracción No es lo que funciona. no queremos, justamente. Funciona y es 100%. Para terminar la historia, a mí me despidieron del trabajo que tenía, lo cual iba totalmente en contra de tener un auto. Pero después, aproximadamente en menos de un mes, yo logré encontrar un trabajo nuevo, donde una de las cosas, de los beneficios que yo tenía para trabajar en esa empresa por el cargo que yo tenía, era que a mí me daban un préstamo de aproximadamente 11 millones de pesos, que cubría el 70% del auto. Y solamente yo tenía que pagar el 30% del auto. Y todo el resto se iba pagando en cuotas, por así decirlo, mensuales, pero no salían de mi sueldo porque me pasaban la plata. Por ejemplo, me pasaban 100.000 pesos mensuales y me los quitaban. Era algo que tenía la empresa, no sé financieramente cómo lo habrá hecho, pero no me importaba porque yo no me tengo que preocupar de cómo las cosas sucedan. Claro. No tengo que preocuparme de cómo voy a obtener el dinero para poder hacerlo. Tengo que preocuparme de tener el auto, en este caso. Entonces yo, como me estaba preocupando en tener el auto me llegó, porque me dieron este préstamo, yo ya tenía algo de plata juntada y me pude comprar este auto. Y me lo compré al contado. Buenísima, buenísima historia. ¿Y cuánto de atracción hay en la radio, en esta radio? Bueno, en esta radio hay todo, po. O sea, ustedes nos conocen, nosotros. Yo tengo 33 años, mi señora tiene 32. Somos personas bastante jóvenes para tener un centro grande como esto, para tener una radio, para tener un restaurante. Pero todo esto tampoco ha sido porque nosotros no nacimos en Curada de Oro. Los dos nacimos, los dos vivimos toda nuestra vida en La Cisterna. Paradero 18 Gran Avenida aproximadamente. Lo Valle. Lo Valle, claro. La PAME en el 26, Goicolea, por ahí. Goicolea. Por los dos estudiamos en el liceo de municipalidad.
estuvimos en la universidad, hemos estudiado otras carreras, hemos hecho otras cosas, pero principalmente lo que nos ha dado a nosotros la fortaleza de poder tener todo esto, tanto psicológicamente como financieramente, ha sido la ley de atracción. Porque desde el pensar, desde el sentir que lo que queríamos hacer era esto, se empezó a materializar. Claro. Llegaron las personas correctas en el momento correcto, llegó la casa correcta que la estuvimos pidiendo por meses y sucedieron todas las cosas que tenían que suceder. Así que la invitación, para terminar, ya que estamos pasados, un poquito pasado, es a que revisen bien su vida, anoten las cosas que no quieren y conviértanlas en positivo, a lo que sí quieren, detállenla con todo lo que ustedes quieren. Todo lo que a ustedes se les ocurra, detallarlo. Yo quiero una casa grande que tenga tal color, que tenga una ventanita acá, que tenga un patio súper grande. Lo que se les escapó puede ser que les llegue de cualquier forma. Así que tengan cuidado con eso. Y concéntrense en eso. Pueden hacer un texto y concentrarse todos los días. Me levanto, lo leo. Gracias porque ya lo tengo. Me acuesto antes de acostarme. Lo vuelvo a leer. Gracias porque ya lo tengo. Y voy actuando en conformidad a eso. Si quiero una casa, me levanto y voy a ver casa. Si quiero un auto, voy a la automotora. Pido andar en el auto. Test drive. Claro. Claro. Así que la invitación es eso, a revisar su vida, anotar las cosas que no les gustan, anotar lo que sí quieren para su vida y concentrarse en eso, porque ustedes pueden cambiar su vida. Buenísimo. Aplausos para usted. Gracias, Aplausos para usted gracias. mismo. Queridísimo gurú. Ahora sí que fue más que un gurú, fue un gurú, pero de totalmente verdad. nuestro JP, Real. tremendo tema, qué lindo. Pero real. Tenemos mensajitos Tenemos antes mensajes de irnos. antes de despedirnos. Vamos a leer, les Sí. prometimos que leíamos todos los mensajes y aquí lo vamos a leer. Por favor,